Que el Señor bendiga su vida, amado hermano. Es un privilegio nuevamente estar conectado para escudriñar del Señor, sabiendo que Él tiene nuestras vidas en sus hermosas manos. Usted y yo estamos depositados en Él y por eso nosotros estamos gozosos y confiados. Sabemos que para el mundo, hermano, pues no son buenas noticias, pero nosotros siempre tenemos una buena nueva. Amén, porque el Señor te dice, el Señor nos dice, no estás solo, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Y sabemos que el Señor en su gran misericordia, hermano, siempre va a estar ahí, hermano, pues guardándonos, protegiendo nuestras vidas, y por sobre todo amándonos. Amén. Vamos a orar para entrar de lleno. Usted sabe, hermanos, que aquí en Huehuetenango hoy pues a las 10 de la noche quitan la luz. Entonces vamos a tratar la manera de terminar antes de las 10 para que podamos pues transmitir el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a entrar de lleno el tema. Padre, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por todo aquello que tú has dado a nuestras vidas sin merecerlo. Nos has dado tu salvación, nos has dado de tu gozo, nos has dado, Señor, de tu gracia. Y nosotros estamos muy agradecidos por eso, Señor, porque has sido fiel a nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque sin merecerlo tú has depositado de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Señor amado, en esta noche yo bendigo a mis hermanos que ya se están conectando. Por favor, Señor, bendice aún los que vienen a conectarse, Señor, que esta palabra puede ser de edificación y por sobre todo, Señor amado, que esta palabra pueda ser esa luz que alumbre nuestro caminar. Por eso tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que pueda alumbrar nuestro camino, nuestros pies, nuestro andar, Señor, que podamos ver en qué senda, en qué camino estamos andando, Señor, para corregir o para seguir adelante, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender los tiempos, ayúdanos a entender, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos ya los hermanos. Ahí miro a hermana Carlita hasta los Estados Unidos. Dios le bendiga, Dios te bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de mi familia, hermano Kevin, a la hermana Mari. Alcanzo a divisar por allí, pero vamos a entrar de lleno, hermanos, al mensaje en esta noche. Vamos a estudiar o vamos a empezar a estudiar en esta hora, hermano, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a empezar, ¿qué? La tercera, cuarta iglesia, una, dos, tres, la cuarta iglesia, y vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude, porque si usted se va a ir dando cuenta, pues en estas iglesias el mensaje a cada iglesia es más difícil el mensaje, tiene situaciones más complejas y por eso, hermano, vamos a pedirle ayuda al Señor. Y vamos a leer, si usted puede abrir su Biblia, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2 y en su versículo 18. 2:18 del libro de Apocalipsis. Y la escritura dice de la siguiente manera, y escribe el ángel de la iglesia de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo, dice la escritura, unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para arrepentirse, para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira
a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también los he recibido de mi Padre, y daré la estrella de la mañana, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a empezar a estudiar, hermano, la iglesia que estaba en Tiatira. Podríamos empezar hablando, hermano, que dice que esta iglesia estaba ubicada a 56 kilómetros al suroeste de Pérgamo. Eran iglesias, esas 7 iglesias, hermano, estaban relativamente unidas o juntas, ¿verdad? Fundada, dice, por Alejandro Magno, aproximadamente 300 años antes de Cristo. Interesante, porque Tiatira significa sacrificios continuos. Amén. Era una iglesia, dice, moralmente débil. Era una ciudad, y en el tema, hermano, de cómo se movía esa iglesia o ese lugar de Tiatira, dice que era una ciudad comercial, con numerosos gremiales de mercaderías dedicados a la confección de ropa, tintorería y alfarería. Si usted se da cuenta, en todas las iglesias que hemos estudiado y hemos visto, siempre hay comercio, siempre hay religiosidad, siempre hay idolatría. Esta iglesia estaba, hermano, en un lugar donde era muy comercial. Amén, en donde tenían confección de ropa, tintorería y alfarería. Entonces podemos ver que era una iglesia, hermano, donde había mucho. Si había mucho comercio, ¿qué es el sinónimo de comercio? Pues riqueza, había, hermano, cierta posición económica. Pero a mí me llama la atención, hermano, porque solo en tema de historia podíamos ver eso lo más relevante o lo más importante de esta ciudad. Pero, hermano, es interesante cómo el Señor se presenta a esta iglesia. Usted sabe que a cada una de las iglesias se presenta de diferente manera, pero según lo que el Señor les quiere enseñar. Y aquí la palabra dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Y mire cómo se presenta. Se ha presentado como el que tiene las 7 estrellas en su mano, como el candelero, etcétera, hermano. En Pérgamo se presentó como el que tiene la espada, hermano, aguda. Pero aquí es interesante cómo se presenta. Y vamos a ir viendo por qué se presenta de esa manera. Dice, el Hijo de Dios. Así se presenta. El Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, es interesante, hermano, cómo el Señor se presenta. Y aquí, hermano, a esta iglesia se presenta como el Hijo de Dios. Se ha presentado a la iglesia de Esmirna como el primero y el postero, con el que estuvo muerto y vivió. En Éfeso, hermano, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, los 7 candeleros de oro. Pero, hermano, mire a esta iglesia. A una iglesia que ahí vamos a ver en el desarrollo de lo que el Señor tiene en contra de esa iglesia, es de que, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, dentro de su congregación, por llamar así, hermano, tenía gente que estaba en la iglesia que creía, amén, a lo que estaban haciendo, pero ellos tenían también otra doctrina en su corazón. Pero cuando empezamos a escudriñar esta iglesia de Tiatira, hermano, nos llama la atención porque aquí no solo están, sino ya enseñan. Entonces, hermano, es interesante. ¿Por qué le digo esto? Ya lo vamos a estudiar más a profundidad. ¿Por qué le digo esto? Porque es interesante, hermano, saber que el Señor se presenta como el Hijo de Dios. Amén. ¿Y quién era el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, hermano, es el primogénito. Es por quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Y vamos a ver algunos textos. Él es el principio. El Hijo de Dios es el fin. Amén. Pero realmente, ¿cuál es la enseñanza que el Señor quiere dejarle a esta iglesia? Es que Él se presenta como hijo. Ahora bien, ¿quién es un hijo? Es aquel que tiene un padre. Entonces el Señor se está presentando a esta iglesia y les dice,
yo me voy a presentar como el Hijo de Dios porque soy el Hijo de Dios. Y aquí al final, hermano, ¿qué es lo que quiere enseñarnos el Señor? Es que tenemos que escudriñar la vida. Hemos escudriñado la vida del Señor Jesús como nuestro Salvador, como la ofrenda perfecta, hermano. Pero tenemos que escudriñarlo y aprender la enseñanza de ser un hijo. Y cuando hablamos de hijo, hermano, nos está hablando de que tiene un padre y que tiene una paternidad. Pero no solamente que es un hijo, sino que es un hijo que puede, que pudo y que agradó a su padre. Usted sabe y recuerda muchos pasajes, hermano, que el Señor dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida ustedes no la conocen, mi comida es hacer la voluntad del Señor y perfeccionar su obra. Hermano, el Señor nos está hablando de aquí, en este pasaje, y cómo se presenta Él a esa iglesia y dice: yo soy el Hijo de Dios. Y cuando escudriñamos el papel o escudriñamos el caminar de Cristo como hijo, simple y sencillamente vamos a encontrar un hijo obediente. Un hijo que le gustaba intimar con su padre. Un hijo que llegaba, hermano, allá con el padre. Él oraba todas las noches y muchas noches enteras. La Biblia muestra, hermano, que él oraba y él sabía cuál era la voluntad del Señor. Amén. Y usted sabe, hermano, que fue tan agradable su vida de nuestro Señor Jesucristo ante los ojos del Padre, que antes de irse dice: es necesario que yo me vaya, pero yo les voy a decir algo. Voy a ir a rogar al Padre. Amén. Y a mí me llama la atención porque en ese tema del rogatorio, hermano, que el Señor fue a rogarle al Padre, hermano, es porque le fue a pedir un favor. Amén. Fue al trono de la gracia, lo que platicábamos el domingo, hermano, y alcanzó la gracia, alcanzó el favor. ¿Por qué? Porque el Padre estaba complacido con la vida del hijo que tenía. Entonces a esta iglesia le enfoca, le dice, y ahí vamos a ver, mire cuántas características el Señor le habla de servicio, de fe, de perseverancia, pero se está presentando como hijo. Porque ciertamente usted y yo podemos ser buenos servidores en la iglesia. Pero el Señor lo que nos está demandando en primera instancia, hermano, hermana amada, es que nosotros aprendamos a ser hijos de Dios. Y con ese tema a veces es un poco polémico porque usted sabe que la gente dice: todos somos hijos de Dios. Y yo puedo demostrarle con la escritura, hermano, que no todos somos hijos de Dios. Es hijo de Dios aquel que ha reconocido a Cristo y que reconoce la paternidad de Dios. Amén. Y que es engendrado en el Señor. Y ahora nosotros le podemos decir: Padre. Pero hermano, y no es solamente eso, sino qué tan obedientes estamos siendo nosotros con nuestro Padre. Amén. Entonces, a mí me llama la atención porque primero, hermano, hemos visto al Señor Jesús como, hermano, como el que fue creado y por quien fueron creadas las cosas. Yo quiero ver algunos textos de esto, hermano, para que usted tome nota. Si usted está apuntando, hermano, váyase conmigo al libro de Hebreos en su capítulo 1. Hebreos capítulo 1, hermano, y en su versículo 2. Y fíjese que aquí la escritura dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, el Hijo nos habla. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, el Señor Jesús se presenta a esta iglesia y le dice: el Hijo de Dios. Entonces, usted y yo hoy tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Todos decimos, aún estoy hablando de las personas cristianas, todos somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, sí, pero ¿qué tan obedientes estamos siendo? Amén. ¿Qué tanto reconocemos la paternidad? Porque eso ya nos está hablando de una paternidad. Entonces aquí podemos ver que dice que así mismo por Él fue construido el universo. Mire, ¿quién es el Señor? Colosenses, váyase conmigo al libro de Colosenses. Fíjese que habla también cosas interesantes. La escritura nos habla de que por Él fueron creadas las cosas, y las cosas invisibles se hicieron visibles. Colosenses 1:16. Váyase conmigo a 1:16. Empecemos desde el 15. Dice la escritura: Él es la imagen del Dios invisible. Por eso me llama la atención cuando le dice: ¿y cómo es el Padre? Enséñanos al Padre.
Le dicen los discípulos. Entonces el Señor les dice, si me han visto a mí, si me conocen a mí, conocen al Padre. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros vamos, hermano, a ver esto? ¿Y por qué nombramos y vemos estos capítulos o estos versículos? Porque aquí nos está dando las características de quién era el Señor. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Eso tiene mucho que ver porque siendo Dios, siendo un ser con mucho poder, siendo Él la imagen del Dios invisible, fue obediente. Hermano, el Evangelio son bases importantes. Una base importante en el Evangelio es el amor. Ese es el primer paso. El segundo paso, sin duda alguna, es la obediencia, hermano. Hoy usted y yo tenemos que aprender a ser obedientes. Amén. Usted tiene un papá aquí en la tierra o tuvimos un papá, ¿verdad? Ya que mañana es el día del padre. Amén. Pero todos tuvimos papá. Mi papá, pues el Señor se lo llevó. Pero hermano, el respeto. Uno reconocía quién era el papá. Uno le guarda o le guardaba, hermano, ese respeto cuando el papá aparecía, hermano. Era una persona que infundía respeto a nuestras vidas. Porque nosotros reconocíamos esa paternidad sobre nuestras vidas. Y lo que nuestro papá siempre nos dijo, miren, yo prefiero que sean obedientes. Yo necesito que sean obedientes. Nuestros papás nos pedían obediencia. Entonces, aquí yo le quiero demostrar con los textos que estamos viendo que Él se presenta como el Hijo de Dios. Entonces, para ver quién es el Hijo de Dios. El que por el quien fueron creadas las cosas, el universo. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Pero, hermano, Él como hijo, en el papel de hijo, hermano, Él fue obediente. Y quiero ver, hermano, un par de textos más, si usted se va conmigo, al libro, hermano, de Primera de Juan. Váyase usted al libro, a las epístolas de Juan. Y yo quiero que usted abra su Biblia, Primera de Juan 3:8. Fíjese que aquí nos sigue relatando, hermano. Mire pues, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, usted se puede dar cuenta qué poder tenía nuestro Señor, qué autoridad se le fue dada. Amén. Pero en medio de toda esa autoridad, en medio de esos papeles de Salvador, hermano, de sanador, de apóstol, porque él fue el apóstol de los apóstoles, en el papel de profeta, hermano, estaba un papel importante, que era el papel de ser hijo. Yo, hermano, excuso decir, hoy hay hombres y mujeres que son usados por el Señor, sobrenaturalmente. Y que tal vez como papeles de ministro, hermano, no hay nada que decir. Pero muchas veces como hijos de Dios dejan mucho que desear. O dejamos mucho que desear a veces nosotros como el papel de hijo, el Hijo de Dios. Entonces el Señor se presenta y habla de la obediencia. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor solo oía la voz de su papá. Él oía la voz de su papá y solamente obedecía la voz de su papá. Aprendió a conocer la voz de papá. Entonces cuando venían otras voces y le decían otras situaciones, él sabía reconocer porque él sabía quién era su papá. Él sabe que el enemigo lo lleva al desierto, hermano, y lo prueba. Y le dijo, mire, oía al Señor. Y mira, convierte estas piedras en pan. Y el Señor sabía quién le estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque él decía, esta no es la voz de papá. Esta no es la voz de papá. Y usted y yo debemos de aprender hoy a conocer verdaderamente la voz de papá. Porque, hermano, el problema es que oímos la voz de papá, oímos la voz de aquí, oímos la voz de allá. Al final, hermano,
lo que esta iglesia, fíjese que es interesante porque la iglesia de Tiatira es una iglesia ecuménica. ¿Qué es una iglesia ecuménica, hermano? Ecumenismo es aquel movimiento, hermano, de mezclas. ¿Usted qué cree? Yo soy tal religión, usted tal religión, usted tal religión. Unos creen en Buda, otros creen en María, otros creen en no sé qué. Ah, bueno, entonces ahora qué? Unámonos porque vamos a orar al mismo Dios. No, no es así. Eso se llama ecumenismo. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Esta iglesia de Tiatira, hermano, tenía ese problema. Porque tenía otras enseñanzas dentro de la misma iglesia. Aquí, hermano, yo le sé decir la enseñanza, la doctrina, aquí está en la escritura. Usted no tiene que tomar, es que dice mi iglesia que se dice, porque eso es lo que pasa, ¿verdad, hermano? Es que en mi iglesia me enseñan, dice mi iglesia tiene estos preceptos, hermano, si están en la Biblia, perfecto. Pero si no están en la Biblia, hermano, perdóneme, la escritura dice que ponen mandamientos de hombres. Y eso no se puede. No podemos dirigir la iglesia con doctrinas de hombres. No podemos. Amén. Entonces, hermano, lo que pasa es que esta iglesia de Tiatira no solo era una iglesia ecuménica, porque ya enseñaba el pastor y enseñaban, al final la palabra dice que era, tienes esa mujer Jezabel, pero realmente no era una mujer, hermano, era ese espíritu de prostitución, ese espíritu de confusión. Ahí vamos a ir viendo más adelante, hermano, las características de Jezabel. Vamos a ver que entre los papeles que Jezabel, por aquí lo apunté, hermano, dentro de las características de lo que hacía Jezabel, yo estaba estudiando hoy en la tarde, hermano, es que destruía a los profetas, eliminaba el culto al Señor, introdujo al culto de Baal, amén, hacía que la gente se fuera a las fornicaciones, hermano, ella tramó asesinato con tal de quedarse con una herencia. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos para ver la aplicación, porque hoy está la doctrina de Jezabel, sin duda alguna, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero si usted tiene su oídito afinado, si usted tiene su oídito, hermano, y entiende y conoce la voz de su papá, entonces, hermano, va a ser fácil detectar: esto no es de Dios, esto no está correcto, esto no me lo ha hecho papá. Eso es lo que usted tiene que llegar a... tenemos que aprender a llegar a conocer, a desarrollarnos. Porque, hermano, yo le digo, hoy tenemos que aprender a eso. Amén. Entonces dice, a deshacer las obras de Dios. ¿Pero quién? El Hijo de Dios. El Hijo. ¿Cómo? En condición de hijo. ¿Cómo destruyó el Hijo las obras del diablo? A través de la obediencia. A través de reconocer, hermano, el señorío, reconocer la paternidad del Señor. Amén. Así fue, así es, hermano. Mire, qué interesante, porque dice, para eso apareció el Hijo. El Hijo. No dice el Salvador. ¿Sí? No dice el Dios poderoso. Dice el Hijo, esa faceta. ¿Cómo venció el Señor en la cruz del Calvario al enemigo? A través de la obediencia. Fue un hijo obediente. Un hijo que no usó mezclas. Un hijo, hermano, que siempre él deseaba agradar al Padre. Váyase conmigo al 5:5. Oiga, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Amén. Sí, hermano, pero entonces, ¿cómo vamos? ¿Quién es el que vence al mundo? O sea, nosotros también tenemos esa participación o ese privilegio de vencer al mundo. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Sino aquel que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Si usted y yo creemos que Jesús era el Hijo, vamos a entender que usted y yo hoy tenemos que aprender a caminar como hijo. Hemos aprendido a caminar como servidor. Hemos aprendido a caminar como siervo. Pero muchas veces no hemos aprendido a caminar como hijo.
Y para eso apareció el Hijo. Mire qué interesante, porque dice el Salvador. Por eso apareció el Todopoderoso. Por eso apareció el que venció en la cruz, el que quitó, arrebató las llaves del infierno. No, hermano, al que se le dio toda autoridad. No. ¿Quién es para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Cómo venció las obras del diablo? Con obediencia. ¿Cómo venció al final en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue Él? ¿Cómo llegó a ser Él, hermano, una ofrenda agradable? ¿A través, hermano, de qué? De que Él fue obediente. Usted sabe que Él fue consumido en las cenizas en el infierno, hermano. Ahí se tuvo que hacer un holocausto perfecto. Y de las cenizas lo levantó el Señor, porque fue agradable. Él respiró obediencia. Este sacrificio es perfecto. Y hermano, y entonces el Señor lo levantó. Mira, hermano, yo quiero leerle otro texto ahí en 5:20 de Juan, hermano. 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, hay muchos textos, hermanos, que nos hablan del Hijo de Dios. Y cada vez que usted lea en la Escritura el Hijo de Dios, hermano, nos está hablando de la faceta de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la tierra para salvarnos, para sanar. No, está hablando, hermano, de la faceta de Hijo. Amén. El Señor fue obediente con su Padre. Y entonces, ¿qué viene a esta iglesia? Viene para demostrar que es hijo de Dios. Dice, y como hijo pudo vivir agradando al Padre. Eso es lo que usted tenemos que hacer. Ay, hermano, es que fíjese que fulanito. Ay, hermano. No, hermano, usted concéntrese, usted, que sea su pensamiento, que sea su trabajo, hermano, su dedicación. Que usted y yo podamos agradar al Padre en esta tierra. Entonces, lo que hace es exhortar, hermano, a esta iglesia que tiene la capacidad. Dios nos está exhortando a nosotros que tenemos la capacidad de agradar al Señor. Entonces, era una iglesia, hermano, que se había desviado. Una iglesia que ya estaba adoptando muchas doctrinas. Esta iglesia era una iglesia que ya estaba, hermano, compartiendo muchas doctrinas. Y entonces se presenta el Señor, le dice, el Hijo de Dios, así se presenta. Le está diciendo, hay que aprender a ser obedientes. Recuerda que tienes un Padre, que tienes una paternidad. Amén. Mire, el segundo aspecto es bien interesante, porque habla el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces, es interesante, hermano, y dice, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire, ¿quién estaba hablando? El obediente, el que tenía paternidad. Amén. Pero dice el que tiene ojos como llamas de fuego. Entonces, hermano, al final, ¿qué habla de sus ojos? ¿Qué habla? Que él tiene esos ojos como llama de fuego. Yo puedo interpretarlo, hermano, que son esos ojos que pueden y escudriñan su vida. Es el que escudriña sus pensamientos. Es el que escudriña su corazón. Fíjese que aquí hay una versión que me llamó la atención. Dice, aquí, este es el mensaje del Hijo de Dios, cuyos ojos fulguran como llamas de fuego y cuyos pies son como bronce bruñidos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que los ojos del Señor escudriñan su vida. Los ojos del Señor, hermano, pueden venir y escudriñar hasta lo más profundo de sus entrañas. Hoy tenemos, hermano, que reconocer que estamos delante de un Dios todopoderoso, que escudriña sus pensamientos, que escudriña su caminar. Dice que Él, hermano, está en nuestro levantar. Él conoce su levantar, Él conoce su acostar, su dormir. Hermano, Él conoce todo de su vida. Entonces a esta iglesia le está diciendo, ¿sabes qué? Yo conozco tu corazón, yo conozco tus intenciones. Porque a veces nosotros creemos tener buenas intenciones, ¿verdad, hermano?
pero no es por buenas intenciones. Aquí el Señor me está hablando entonces, hermano, de que no solo se presenta como el obediente. Dice, yo conozco tu corazón, que en tu corazón no hay obediencia. Amén. Que tu corazón, hermano, dice, yo conozco lo que hay en lo profundo de tu alma, en lo profundo de tus pensamientos, en lo profundo de tu vida. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y fíjese que cuando habla de sus pies semejantes al bronce, el bronce es figura de juicio. Amén. Bruñido. ¿Qué está hablando, hermano? Que sus pies están listos para pisotear el pecado. Amén. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, que el Señor se presenta y les dice, yo soy hijo, fui un hijo obediente. Y Él sigue siendo un hijo obediente. Amén. Es Cristo, pero también es el Hijo. Recuérdese que si yo le hago una pregunta a usted, ¿quién está gobernando hoy en el trono? ¿Quién está en el trono? Está el Padre. Dice la Escritura que cuando el Hijo se case, Él va a tomar el trono. Después de que le entreguen sus enemigos, el Padre le entregue a sus enemigos a sus pies, Él reinará, dice. Pero ya hoy, hermano, mire todo lo que hizo el Señor. Y vea, papá, quítate, yo voy a sentar. No, Él es obediente. Él sabe esperar los tiempos. Él sabe porque Él está en el kairos de Dios. Está en el tiempo de Dios. Entonces lo que nos está hablando esta palabra hoy, hermano, es de que Él tiene sus ojos como de fuego. Él escudriña, hermano. Él puede emitir juicio, si usted quiere llamarle así. Él puede juzgar. Él juzga sus pensamientos. Él juzga sus intenciones. Él juzga nuestras vidas, hermano, si estamos delante de Él. Nuestra vida no está oculta. Hay un texto en uno de los evangelios que dice que el ojo de Jehová está sobre nuestra vida. Hermano, el Señor nos tiene hoy, hermano, en su ojo, hermano. O sea, su vida, sus intenciones, no hay nada oculto. Por eso aquel salmo que dice, si yo voy a lo alto, ahí estás tú. O sea, ahí nos mira el Señor. Si vamos a lo profundo, ahí está, ahí nos mira el Señor. Y si vamos al horizonte, ahí estás tú. En otras palabras, ahí me miras. No puedo esconderme. Donde yo quiera vas a estar tú. En otras palabras, yo no me puedo esconder. No puedo hacer que tú no me mires. Tú escudriñas mi corazón. Yo voy a ocultar este pensamiento. Voy a ocultar esta acción. Yo voy a ocultar esto. No, hermano. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, hermanos. Amén. Pero, mire qué interesante, hermano, porque en el verso 19 vamos a empezar a hablar un poquito en el tiempo que nos queda, hermano. Son como unos 15 minutos que nos queda. 15, 20 minutos. Vamos a hablar solo muy rápidamente sobre, hermano, las cualidades, porque es en algunas iglesias, hermano, pues son muy parecidas las cualidades. Y fíjese, hermano, que es interesante. La palabra del Señor dice en el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que de las obras postreras son más que las de las primeras. Mire, qué interesante, hermano. Porque si usted se da cuenta, cada una de las iglesias ha tenido, hermano, sus cualidades. Mire, qué interesante. La iglesia de Éfeso tenía doctrina. Se recuerda que dice que ellos escudriñaban y probaban a los que se decían ser apóstolos y los encontraban mentirosos porque eran mentirosos. Amaba la doctrina. Y el problema en esta iglesia era que tenía amor, lo que no tenía Éfeso. Pero aquí no amaban la doctrina, porque aquí habían mezcolanzas. Entonces, yo conozco tus obras. Mire, es una iglesia. Amén. Es una iglesia, hermano, que viene y que tiene obras, que se ejercita, hermano, que trabaja. Una iglesia, hermano, que no está dormida en ese tema. Hay obras. Y mire, hermano, qué interesante. Nos habla del amor. Amén. Dice, yo conozco tus obras y amor. Y cuando yo estudié este tema de amor, hermano, nos está hablando, hermano, de un amor ágape. Esta iglesia, hermano, se había quedado pequeño. Había amor, pero no estaba desarrollando su amor. Fíjese que a mí me llama la atención porque podemos interpretar que este defecto, hermano,
no, esta cualidad, perdón, que era el defecto en Éfeso, que a Éfeso lo decían, ya no tienes amor, has dejado tu primer amor. Y esta iglesia le está diciendo, tú tienes amor. Mira, hermano, qué interesante. Pero, hermano, no era un amor maduro. Porque este amor, hermano, se había estancado, déjeme de interpretarlo de esta manera. ¿Por qué, hermano? Porque ellos hacían mezcolanzas. Había mucha mezcla en esa iglesia. Entonces, aquí la palabra me dice, hermano, mire, qué cualidades. Tu amor. Conozco tus obras, conozco tu amor. Amaban al Señor. Pero no lo suficiente. No lo necesario. Amén. Para guardarse. No lo suficiente. Y yo le puedo hacer una pregunta a usted en esta noche. ¿Usted ama al Señor? Usted me va a decir de dónde usted está. En su salita, en su comedor, hermano, en su habitación. Amén, hermano. Yo amo al Señor. Pero yo le voy a decir, ¿le amará como se le debe de amar? ¿Será suficiente? ¿Será lo necesario? ¿Cómo así, hermano? Pero si yo lo amo. No, lo necesario para guardarse. Yo lo amo lo necesario, hermano, para consagrarme. Yo lo amo lo necesario, hermano, para agradarle. Eso es lo que usted y yo nos tenemos que estar preguntando hoy. Porque aquí, hermano, podemos darnos cuenta que esta iglesia, lo contrario de Éfeso, esta tenía amor, la otra no tenía amor. Esta tenía amor, la otra tenía doctrina, esta no tenía doctrina. Si fíjese, yo solo quiero leerle primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente, en este está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Entonces, habla, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. Bueno, entonces esta iglesia decía que lo amaba, hermano, pero no guardaban su palabra. Si usted ama al Señor, si su respuesta fue afirmativa de esa pregunta que yo le hice, entonces, si usted ama al Señor, sabe, hermano amado, que debe de guardar su palabra. ¿Cómo se demuestra el amor hacia el Padre? Amando su palabra, guardando su palabra. En otras palabras, siendo obediente. Amén. Entonces sabemos que el amor de Dios se ha perfeccionado pero los que están en él. Dice la Escritura, el que guarda su palabra, hermano, es el que está siendo perfeccionado. Porque está aprendiendo a ser obediente. Por eso a mí me llama la atención que esta iglesia, hermano, amaba al Señor, el Señor miraba amor, pero no guardaban su palabra porque tenía otras doctrinas. La iglesia que vimos antes de Pérgamo tenía gente ahí que esa gente creía en otras doctrinas. Pero en esta iglesia dejaba que se les enseñara a los hermanos otras doctrinas. O sea, ahí estaba más compleja la cosa. El Señor dice, yo conozco tu amor, pero no estás guardando mi palabra. Por eso hoy usted y yo tenemos que analizar y pensar, Señor, yo te amo y te quiero amar más. Te quiero amar, quiero crecer en amor, pero tengo que aprender a guardar mi palabra, a guardar su palabra. Eso significa que usted debe ser muy sabio, debe ser muy prudente, que es de lo que se está alimentando. Amén, porque vamos a ver al final qué sutil, hermano, son las doctrinas de Jezabel. Qué sutil, hermano. Y entonces a mí me llama la atención su amor, fe. Mire, hermano. La fe. Esta iglesia tenía fe. Esta iglesia estaba persuadida. Esta iglesia estaba depositada. Ciertamente confiaba en el Señor. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué confía usted en el Señor? Porque la mayoría de gente dice, yo confío en Dios, porque todos sabemos que Dios hace milagros y es poderoso. Pero es diferente que usted me diga, yo estoy persuadido del Señor, en el Señor, porque yo lo amo, porque yo le obedezco. Amén. Entonces, hermano, esta iglesia tenía fe, amor, fe, obras. No era cualquier iglesia, pero se estaba perdiendo en enseñanza.
El problema que tenían aquí era la doctrina. Y ese espíritu, como yo le decía, que vamos a ir entendiéndolo un poquito más la otra semana, hermano, vamos a ver que esta doctrina, este movimiento, ese es un espíritu. Porque Jezabel existió en el Antiguo Testamento y lo describe en Primera y Segunda de Reyes. Y aquí esta iglesia vuelve a aparecer, no era la misma, era el sentir, era el espíritu que movía a Jezabel. Entonces tenemos que ver que este movimiento no nos esté engañando. Porque podemos seguir creyendo que estamos agradando al Señor, pero lo estamos desagradando. Ese es el tema, hermano. ¿Qué más? Dice, conozco tu servicio. Ay, hermano. Era gente que sabía servirle al Señor. Era gente que le gustaba servir. Era gente que amaba el servicio. Porque la palabra le está diciendo que se caracterizaba por un buen servicio. No solo servicio, sino un buen servicio. Por era una cualidad. No dice, me sirves a medias. No, yo conozco tu amor, tu fe y tu servicio. Pero hermano, a veces nosotros llegamos a amar más el servicio que la intimidad del Señor. Me acuerdo que una vez el hermano Angelito decía, ¿usted qué ama más? ¿Ama más predicar o ama más ser ministrado por el Señor o ministrar al Señor? Amén. Nos ha regañado y dice muchas veces, a veces preparamos un mensaje 2, 3, 4, 5 horas, pero oramos 5 minutos. ¿No sería mejor orar 3 horas? Dice él. ¿Pero por qué? Por la intimidad, hermano. Porque a veces amamos más. Como ahora salimos en la tele o salimos en el Face, salimos en YouTube, hermano. Me tengo que preparar y dar mensajes, hermano, elocuentes y mensajes preparados, hermano. Pero a veces no llevan vida en intimidad. Y hermano, yo le puedo dar una cátedra, pero si no lleva espíritu, eso de nada sirve, es letra. Es mejor una palabra. Algunos libros de historia narran, por ejemplo, hermano, que usted sabe que de los 12 apóstoles fue Juan el único que murió naturalmente. Los demás todos murieron, a todos los mataron. Pero muchos dicen, hermano, en ciertas historias, que cuando llegaba el apóstol Juan a predicar, y era un ancianito, dice que lo subían al altar. ¿Y sabe usted cuál era el mensaje del apóstol? Dice que se ponía y le decía, amaos los unos a los otros. Esa era su prédica y dice que caía la gloria de Dios. Amén. Porque era un hombre de comunión, un hombre que amaba al Señor, un hombre que por razón que amaba, guardaba su palabra y por tal razón era obediente. Eso es lo que le estaban diciendo a esta iglesia. Tu iglesia que has prestado, por eso le dice, te he dado tiempo para que te arrepientas, como que dice, ya hay un tema, ya hay un tiempo. Y no has aprovechado el tiempo, no has aprovechado este tiempo de arrepentimiento. Amén. Entonces dice, y conozco, no solo conocía su servicio, y ahí hablamos hace unos días sobre el servicio, hermano, de Marta, ¿verdad? Más afanada, llegaba el Señor, hermano. Y llegaba el Señor y lo que ella pretendía era, hermano, que estuvieran bien guisados los frijoles, que no es malo. Pero hay prioridades y todo tiene su tiempo. Amén. Y habla la palabra dice, y conozco tu perseverancia. Entonces, esta iglesia era una iglesia constante. Perseverancia, fíjese, interesante, hermano, porque habla de un tipo o de fidelidad. Esto nos habla, hermano, de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Mire, ¿qué dice esta versión? Esta versión me gusta mucho, el 19. Dice, estoy al tanto de las obras que realizas, de tus bondades para con los pobres, de las limosnas que le das y de los servicios que prestas. Amén. Sé que tienes un amor, una fe y una paciencia que van en aumento. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Que a veces la iglesia, a mí me llama la atención porque empieza a hablar de las obras que realiza, de tus bondades con los pobres, de las limosnas que das y del servicio que prestas. Hermano,
dentro de la proyección de una iglesia, de una congregación, sin duda alguna es ayudar al pobre. Sí, pero no es solamente eso. Porque no, nuestro tema, hermano, yo considero que la iglesia no tiene un papel primordial de ayuda social. Es de ayuda espiritual. Entonces, como que esta iglesia se concentró más en ayuda. Y mira, hermano, y de usted diga que mañana va a regalar víveres, la iglesia se llena, pues. Amén. Que va a haber una jornada y todos llegan, pero solo llegan al tema, hermano, y se van. Yo me acuerdo que cuando acabamos de llegar a la iglesia, hermano, llegaron unas personas ahí, los primeros días de servicios que tuvimos ahí en la iglesia. Y se llegó y se acercó una mujer, una persona, y me dice, fíjese que yo vengo con necesidad y necesito que usted me ayude, que me dé mi ofrenda. Pero fíjese que yo no sentí dársela, fíjese, hermanos. Yo le dije, ¿sabe qué? Vengas entre 8 días. Venga al culto y ahí yo le voy a dar una ofrenda. Dije, a ver qué hace. Hermano, mire, a mí se me olvidó, la verdad se me olvidó, pero ella llegó a los 8 días. Pero llegó exactamente a la hora que yo estaba orando para terminar. Solo terminé el culto, me bajé del altar y ella se acercó. Pastor, vengo. Sí, le dije, a mí se me había olvidado. Sí, ¿qué pasó? Le dije, hace 8 días usted me dijo que me iba a dar una ofrenda. Entonces, la gente se puede mal acostumbrar y nosotros podemos mal acostumbrar también. O sea, todo tenemos que caer en el equilibrio. Aquí, en esta versión, como que da a entender de que esta iglesia se había enfocado en darle a los pobres, en dar la limosna, prestarle los servicios. Y que había fe y había amor. Sí, hermano, pero estaban dejando realmente por el servicio la intimidad y el amor al Señor. Y cuando nosotros no prestamos eso, hermano, el peligro que yo puedo ver aquí, hermano, el peligro que yo puedo ver es de que perdemos el oído porque ya no tenemos intimidad. Perdemos el oído, perdemos el oír la voz de papá. Y ahí es donde empezamos a oír otras voces. Amén. Le quiero leer, hermano, Lucas 9:62. Miremos qué dice Lucas 9:62. Lucas 9:62. Dice la escritura. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta iglesia era perseverante, luchaba, hermano, y seguía, y adelante, y habían pruebas, habían situaciones, pero seguía. Amén. Eso es lo que nos toca hoy a nosotros. Hemos puesto la mano en el arado. No podemos voltear a ver atrás, hermano. Amén. Habla de la perseverancia y termino, hermano, porque la palabra dice que sus obras posteras son mayor que las primeras. Sus obras recientes, sus obras, hermano, actuales, hablando en el tiempo de esa iglesia, hermano, dice que eran mejores que las primeras. Entonces, hermano, tenemos que entender que estas características y estas situaciones que esta iglesia hacía, hermano, le agradaban al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta iglesia, sus obras crecían, eran mejor cada día. Las obras del principio, hermano, ahora las posteras eran mayores. Pero se estaban enfocando más en el servicio, más en esas obras. Y estaban descuidando, hermano, el guardar la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, es interesante cómo se presenta esta iglesia. Y aquí nos vamos a quedar por factor tiempo, hermano, ya en unos minutos. Pues usted sabe que aquí en Huehuetenango nos van a quitar la luz. Viene hasta mañana a las 5 de la mañana. Entonces, vamos a terminar. Vamos a ver el próximo martes. Vamos a seguir estudiando el tema de el defecto de esta iglesia. Amén. ¿Por qué le digo el próximo martes? Porque este viernes, hermano, amado, vamos a tener nuestro discipulado a partir de las 9 de la noche. Solamente que hay un invitado. Un invitado va a estar predicando, hermano. Así que no se lo pierda. Es un invitado muy especial. Es un siervo que Dios usa
poderosamente y amamos mucho a ese siervo y es una sorpresa para usted. Así que el día viernes a partir de las 9 de la noche, conéctese porque vamos a orar y después él va a tomar el tiempo en la ciudad capital para podernos compartir lo que el Señor ponga en el corazón. Amén. Terminamos aquí, hermanos amados, por factor tiempo. Ya en unos minutos nos quitan la luz. Y, hermano, sabemos que el Señor viene pronto. Sabemos que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que anda buscando hijos. Amén. El Señor anda buscando adoradores. ¿Y quiénes van a ser los adoradores? Los hijos. Solamente los hijos pueden ser adoradores. Usted no se confunda, hermano. Mire ese adorador que junta 10,000, 15,000 gentes en los estadios. La mayoría de gente llega solo porque le gusta esa música, porque siente bonito. Pero, hermano, el verdadero adorador es un hijo. Porque la adoración, hermano, es una vida constante de obediencia. Ese es un adorador. No es el que canta. Usted puede decir, hermano, yo no voy a poder ser adorador. ¿Y por qué? Porque yo no canto afinado, yo me desafino, yo no tengo buena voz, yo no sé tocar un instrumento. No, hermano. Esa parte de ser tañedor, aparte de ser músico, ser director, cantor, eso es una cosa muy aparte. Dios anda buscando. Si no solo los músicos fueran adoradores, usted no pudiera entrar. Él anda buscando adoradores. Gente que entienda, que comprenda, hermano, ¿sí? Que pueda asimilar, comprender que es un hijo y el hijo es obediente. Amén. Así que, hermanos, les bendecimos. Tenga usted buenas noches. Mañana a las 4 de la tarde, culto de damas. 4 de la tarde en punto. Vamos a estar transmitiendo. El día viernes a las 9 de la noche hay un invitado. Así que conéctese y, hermano, yo sé que va a ser de mucha bendición. Seguimos orando y desde allá, pues, para los papás, un feliz Día del Padre. Mañana es aquí en Guatemala es el Día del Padre, así que todos los papás, que el Señor les bendiga. Ahí puedo ver hermano Josué conectado. No sé, no alcanzo a divisar, pero que el Señor les bendiga a cada uno y que el Señor les guarde, que el Señor, hermano, multiplique sus fuerzas y que hoy pueda usted reposar. Les bendecimos, oramos y quedamos despedidos. Amén, Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir tu palabra. Que esta palabra pueda quedar sembrada en el corazón de mis hermanos, Señor, y que esta noche podamos recuperar fuerzas y que podamos, Señor amado, tomar nuevo aliento. Y aquellos hermanos que estén sin fuerzas, tú puedes dar fuerzas. En el nombre de Jesús, los bendecimos a cada uno. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Mañana miércoles 4 de la tarde, culto de damas. Y el viernes 9 de la noche, un invitado. No se lo pierda. Dios les bendiga, Dios les guarde.